Saludo con mucho gusto a mi tocayo. ¿Cómo estamos? Qué gusto, Carlos, hasta la Gran Tenochtitlán, ¿verdad? Hasta la Gran Tenochtitlán. Hassán Martín Franco es presidente de la Federación de Barras y Colegios de Abogados en Baja California y lo invitamos, Carlos, pues con el propósito, recordarás, de poner en perspectiva este tema de coyuntura que tenemos los mexicanos, que es la reforma judicial, ¿no? Que vaya, todos tenemos que estar siguiendo el paso a ese tema. Yo empezaría, si te parece, por recuperar, para entrar en materia, Martín, ¿no? Poniendo el contexto, lo ocurrido en las últimas horas. Ayer la presidenta electa de México, la señora Claudia Sheinbaum, se reunió con los líderes de Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados, ¿no? Y al terminar esa reunión, la señora Sheinbaum siempre ha tenido el gesto, decía yo, y siempre se lo voy a encomiar, a ponderar, de detenerse para hablar con los colegas periodistas que estamos siempre ávidos de información, de posicionamientos. Después de esa reunión, la señora Sheinbaum se para en su carro, ya iba de salida, pero se para a dar una declaración que me llamó realmente mucho la atención. La expresión de ella es focalizada en una frase: claro que la reforma se va a aprobar. Vamos a escuchar un pedacito de lo que dijo el día de ayer. Con Ricardo Monreal y con Adán Augusto, que vinieron a visitarlo hoy. Después del proceso legislativo. ¿Qué le dijo Adán? ¿Qué le dijeron acerca de los votos que se requieren todavía? Bien, vamos muy bien. ¿Hay confianza todavía en aprobar la reforma? Claro que vamos a aprobar la reforma. ¿Sí? Gracias. Bueno, van a aprobar, porque no me toca a mí. Van a aprobar la reforma. Oye, hay acusaciones del PRI de que se están comprando votos de los senadores de oposición. ¿Es negociación o presión, doctora? Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. ¿Ya no regresas? Ahí sí ya no quiso, no sé si ¿alcanzaste a escuchar? Sí, que iba a pasar. Sí, que claro que va a pasar, dice, y cuando le preguntan los colegas que estaban comprando votos del PRI, no sé qué, ya la señora ya como que decide voltearse por otro lado y suspender. Cascabeleó, ¿no? Sí, ya suspendió ahí. El tema, Carlos, es que el presidente de la Cámara de Senadores, coloquialmente conocido como el compa Noroña, ¿no? El señor Gerardo Fernández Noroña, ya dejó muy claro que esta reforma sí va a pasar por el Senado y va a pasar gracias al voto de muchos diputados de la oposición. ¿Qué información tienes tú al respecto, Carlos, de las últimas horas? Bueno, pues que sí, Noroña, mira, hay que ponderarlo, como tú bien dices. Su primer mensaje que dio como presidente de la mesa directiva del Senado de la República fue muy comedido y fue muy plural, y dijo que iban a respetar a todos y que iban a hablar en armonía, que él se iba a encargar de la armonía en los debates. Porque todos dijimos eso, ¿no? Porque no es justamente como su perfil. Pero ayer, que ya le tocó instalar en la casona de Xicoténcatl, porque estaba otra vez bloqueado todo bloqueado el Senado, se fueron a la casona de Xicoténcatl, que es el recinto histórico del Senado, muy bonita. Ahí sesionó años y años. Ahí se le acabó la inclusión, se le acabó el comedimiento a el senador Noroña, y ya se puso muy bravo a decir: nos sobran los votos, ya los tenemos amarrados, esto se va a aprobar porque se va a aprobar. La oposición podrá decir lo que sea. Cambió su discurso, se puso otra vez muy bravo el senador Noroña, pero algo que llamó la atención es que él volvió a decir: los votos ya estaban asegurados para la aprobación en el Senado, la ratificación en el Senado de la reforma. Ahora, lo que dicen los senadores de oposición es: aquí no nos hemos rajado. Los votos de la oposición, todos han manifestado que votarán en contra. Vamos a ver, porque también, como tú bien dices, Martín, se habló de cañonazos de 25 millones de pesos que le estaban ofreciendo. Por ahí hubo fue Alito, el presidente del PRI y senador, quien dijo: están ofreciendo hasta 25 millones de pesos por el voto. Caramba. Bueno. Ayer hizo una incitativa el señor Alito, precisamente diciendo que nadie se raje. Y el titular que se presenta, por ejemplo, en el periódico español El País, hoy dice que nadie se raje,
la oposición cierra filas para evitar que se apruebe la reforma judicial en el Senado. Y aquí, Martín, pues la gran pregunta es para ustedes los abogados, para ti como presidente de la Federación de Barras y Colegios de Abogados. ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar? Primero, el dirigente del Partido Revolucionario debería de presentar una denuncia penal en caso de que tenga esa información de que hay indicios de que se está intentando sobornar, comprar. Eso es lo primero que debería de suceder. Gran tema. Segundo, claro. Me queda claro lo que dice el diario El País, lo platicábamos ahorita mientras estábamos en el corte allá afuera. Sí. Dice la oposición que está cerrando filas y dice por aquí no pasa. Y la sustenta no solo en su trabajo legislativo, sino que en la sociedad civil organizada, abogados, cámaras de comercio, cámaras empresariales, nuestros socios comerciales, Estados Unidos, Canadá y otras partes del mundo, pues todos están en contra, ¿verdad? Todos ven un riesgo con la reforma judicial, claro, sí necesaria, pero no esa reforma, ¿verdad? Entonces, bueno, que las filas se cierren, y dijo el presidente del Revolucionario Institucional, lo han manifestado los otros dos partidos de oposición y lo hemos manifestado nosotros también, que venga una reforma al Poder Judicial que sea sensata, que sea coherente, claro, y que tenga un fondo verdadero, que solucione lo que se invoca y lo que se grita desde Palacio Nacional, ¿verdad? Que se acaben los privilegios, que la justicia llegue a quien menos tiene y pues que no queden impunes los delitos. Y para que esas dos cosas sucedan, pues tiene que integrar a la Fiscalía y a la Defensoría Pública. Qué bueno, si no integra a esos dos, ayer entrevistamos en este espacio, Martín, a Fernando Castro Tenti, legislador federal, ¿sí?, ¿no?, por la aplanadora morenista, y él nos desliza el anticipo, nos hace el spoiler, que la semana que viene ya van por las fiscalías. Ahorita le entramos, si te parece, al tema de las fiscalías, que me parece a mí fundamental. Me parecería más relevante para los propósitos de justicia en México el tema de las fiscalías que el propio Poder Judicial. Y la Defensoría Pública. Ese es otro. Sí, la situación es bien interesante porque escuchamos que la justicia no llega a quien menos tiene. La justicia es clasista. La justicia nunca llega para el ciudadano de un recurso muy bajo. Bueno, el Ejecutivo tiene su despacho particular que se llama Defensoría Pública, que es precisamente para eso, para atender a quien menos tiene y que se salvaguarde los derechos de aquellos. Pero es de los sectores menos prioritarios para el Estado mexicano. Nadie les hace caso. O sea, ahí está la Defensoría Pública, ¿verdad? ¿Por qué no la fortalece? ¿Por qué no la fortalece? ¿Por qué no capacita? ¿Por qué no les da más presupuesto? ¿Por qué no le sube el sueldo a los defensores públicos? Apúntale por ahí, mi querido Carlos. Segundo tema interesante. A ver, decirle a Alito, ¿tienes elementos? Presenta denuncias, como dice Martín. Es que no tiene desperdicio lo que nos ha dicho Martín, ¿no? Porque es muy fácil andar dando declaraciones de prensa y diciendo, andan ofreciendo 25 millones, sí, nomás que aquí un abogado que sí sabe, como Martín, nos dice, oye, además de la declaración, presenta la denuncia. Pues claro, no lo dejes en llamar de petate. Ahora, a donde quería yo llegar, Martín, es bueno, Hassan es tu primer nombre, ¿no? No, pero aquí yo me siento más a gusto. Con el tocayo. Sí, ¿verdad? Sí, a donde yo quería llegar, Martín, es que a preguntarte por un escenario que Carlos y yo hemos tratado de presentarle, de dibujarle con claridad a nuestra audiencia, y que es una crisis de institucionalidad que como nunca la habíamos vivido en el país, como nunca. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que una juez, el Poder Judicial, una juez federal, le ordena a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores suspender ese proceso de reforma. Se la pasaron por el arco del triunfo. Ahí hay una crisis de institucionalidad. Si acaso acuden, como decías tú, Carlos, al siguiente, que la Suprema Corte le entre al tema, pues ¿cómo? Es una Suprema Corte que está siendo desconocida, Martín. ¿A dónde vamos a parar? Dice la canción del Buki. Ese dato es bien interesante y estuvo a debate, y ese es el mayor ejemplo de por qué los impartidores de justicia tienen que tener una carrera judicial. Porque hubo un gran debate en la comunidad jurídica
si el amparo y la suspensión eran procedentes, porque hay una fracción en la ley de amparo que dice que no opera contra reformas constitucionales. Entonces entró el debate con criterios de la Corte, tesis jurisprudenciales. Repíteme eso. ¿Hay una qué? Hay un artículo en la ley de amparo, el 64-61, fracción primera, no recuerdo 64-61, que determina que el amparo es improcedente contra reformas constitucionales. Pero luego, los que están a favor dicen, sin embargo, el amparo no fue contra la reforma constitucional, sino contra el transitorio del proceso legislativo. Entonces entra en una cuestión muy fina y muy técnica, donde verdaderos estudiosos del derecho deben de resolverlo, deben de entrar al fondo. Sin embargo, en la Cámara de Diputados, por, vamos a llamarle decisión propia y a mano alzada, dicen, pues no le vamos a hacer caso, ¿verdad? No nos vamos a dejar someter por el otro poder. Entonces, ahí sí queremos división de poderes. Es correcto. En esa parte sí queremos división de poderes. Esta tesis que tenemos en pantalla, Carlos, es legendaria y es de una coyuntura espectacular. Cuéntanos. Charlie. ¿Se ha ido? Se nos quedó trabado, Carlos. A ver, vamos a tratar de restablecer la comunicación. Esta que tenemos en pantalla es una joya que la que dio mi amigo Carlos del Valle. Esta es la tesis para licenciarse, para obtener el título como abogado en la Escuela Libre de Derecho del señor Arturo Fernando Saldívar Lelo de Larrea. Se intitula El juicio de amparo en contra de reformas constitucionales. Este fue... Y es muy conocida, ¿eh? Es muy conocida. ¿Ah, sí? Sí, es ampliamente conocida. Sí, mira, sí. Pues esta joyita aplicaría... ¿Qué dice esta...? ¿Tú has tenido...? Lo que pasa es que vamos a recordar que esto es un estudio de un abogado que se va a postular, ¿de acuerdo? Entonces no es un criterio a seguir. La Corte ha determinado los criterios que se tienen que seguir en relación al entendimiento de la ley de amparo, okay. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, lo que yo en lo particular pienso es que sí es operante el amparo y la suspensión que promovieron los jueces. Porque, repito, no es contra la reforma constitucional, es muy fino, es muy técnico. Eso es lo bonito del juicio de amparo, que son cuestiones muy técnicas. Entonces, ellos no se están amparando contra la reforma, sino contra un derecho laboral que iba a ser de imposible reparación si pasa. Entonces se están amparando contra el proceso legislativo, que son dos figuras distintas. Ok. Entonces, la suspensión tendría que respetarse por el concepto específico que planteaban los trabajadores del Poder Judicial, de que estaban siendo conculcados sus derechos al servicio de carrera, etcétera. De pasar la iniciativa, el hecho va a ser de imposible reparación, que ya no me van a salvaguardar mis derechos laborales. Entonces, pero ayer Fernando Castro Tenti nos decía, perdón que te interrumpa, Hassan, nos decía, y Carlos hasta medio increpó ahí al diputado federal. Carlos, ¿ya estás ahí? ¿Ya no volvió? ¿Ya volvió? ¿O se volvió? Está. Carlos, no, está trabado. Algo pasó con la comunicación. Bueno, nos decía Fernando Castro Tenti. Se quedó congelado, ¿eh? Sí, está congelado, algo pasó. Nos decía Fernando Castro Tenti que eso ya estaba a salvo, porque se respetaban, se habían determinado en el mismo proceso en la Cámara de Diputados, se había determinado poner a salvo la compensación para los jueces que van a tener que salir y los, incluso emolumentos para los que resulten candidatos a ser nominados como jueces en el próximo futuro. Cuando llega la discusión a lo particular, se atiende el tema del amparo y se hace una reserva al transitorio donde ajustan 2 puntos. Vamos a pensar, a mi manera de ver, creo que esa era la salida más fácil para no entrar en discusión con el otro poder. El acto reclamado es que no se salvaguarda en el transitorio. ¿Qué va a pasar conmigo, juez, que tengo 35 años laborando y me vas a despedir? Entonces dicen en las reservas, bueno, pues entonces darles una verde retiro, ¿verdad? Que justo o no, yo creo que no es correcto lo que están haciendo. A mí me queda claro que queda, digamos, inatendida la expectativa de miles de trabajadores del Poder Judicial Federal de atender el servicio civil de carrera. Y en cuanto a un fondo técnico legal, destruye el amparo
porque se cumple con el acto reclamado. Okay. El acto reclamado es, ese transitorio no me dice qué va a pasar conmigo, juez, cuando me despidas. Lo demás yo no lo estoy discutiendo. Bueno. Solo discuto que cuando tu reforma entre en vigor, a mí me corres y no me dices cómo me vas a correr. Ahí lo que me estás diciendo, Hassan, entonces es que el oficialismo tiene un punto. Supera el escollo que le había puesto la juez federal de Morelos. Sí, lo supera. Sí lo supera. Sí, entonces ya no procede. Por ese, ahí ya quedó cumplido. Ya no hay materia. No, ya no hay materia para el amparo porque el acto reclamado se colmó. Okay. El acto reclamado es, tú no me estás garantizando a mí qué va a pasar cuando me despidan. Entonces, en las reservas, en el proceso legislativo, en las reservas, ahí dicen, bueno, entonces dales un haber del retiro, que van a ser, así lo determinan, 3 meses de sueldo y 20 días por año trabajado. Es como indemnización, pues. Sí, que sea correcto o no, ya es otra historia, que yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero lo que intentan es destruir el acto reclamado del juez. Claro. Ahora, la parte que no me queda restituida, reitero, Hassan, es la expectativa de miles de trabajadores del Poder Judicial de cumplimentar sus servicios civiles de carrera, de ascender en función de su trayectoria. Eso sí, eso está destruido. Eso está destruido y eso es una de las afectaciones más graves. Cito el ejemplo ahorita de la discusión si procede o no procedía el juicio de amparo planteado. Son cuestiones muy técnicas que para poder impartir justicia se necesita una carrera judicial. Y eso está destruido en esta reforma. Ay, Dios. Ahora, a ver. Yo solo ocupo tener 8 de calificación en mi carrera de abogado. Y un año de experiencia. Y 5 cartas de recomendación de mis vecinos que son amigos míos. Te voy a decir, el requisito no escrito va a ser que participes con Morena. Y claro. Que Morena te respalde. Claro, por supuesto. No, por supuesto. eso está peligroso. ¿Qué procede? ¿Qué recurso jurídico tendríamos de frente a la votación en el Senado del martes? Primero hay que esperar a ver qué sucede la votación. Ahora sale la ministra, presidenta, diciendo que existe por ahí un bloqueo legal en caso de que pase la votación. Habría que esperar el sentido de la votación para ver qué acción va a determinar la ministra Norma Piña y luego esperar la reacción. Pero ya lo decía Carlos, ahí está Carlos, ahí estás. ¿Volvió? Señales de vida, Carlos. Ahí estás. Ahí está. ¿No te oyes? Ahí está. ¿No? ¿Ahí ya me escucho? Ya te escuchas. Es que nomás de escuchar lo que dice tu tocayo, Hassan Martín, pues aquí hasta se fue la luz, Martín. A lo mejor nos bloquearon allá en Ciudad de México. A ver, pon el sistema de tareas porque tenemos que ir a la pausa, mi querido Carlos. Son las 8:22. Un montón de comentarios de ustedes a través de las páginas de PSN en Facebook y también, por supuesto, a través de nuestro WhatsApp. Ya en un ratito los vamos a tratar de deshogar. Pero para concluir aquí, en obvio el tiempo de Hassan Martín Franco, mi querido Carlos, fuera de cámaras, ahora durante el corte interrogaba a mi tocayo sobre qué expectativa podrían tener los mexicanos que nos oponemos, o podríamos tener, me incluyo, de frente a la inminente aprobación de la reforma. Y pues aquí mi tocayo me acaba de un aterrizaje. ¿Verdad, tocayo? Yo en lo personal y a estudio de los criterios de la Corte, no de una tesis que hizo alguien para graduarse, que es una tesis muy conocida, yo estoy en el entendido y creo a la letra que no haya recurso una vez votada a favor. No es lo mismo interponer un amparo contra el proceso legislativo o contra la inminente e imposible reparación de uno de los actos que conlleve la aprobación de la ley, a que la ley esté aprobada, a que la reforma constitucional esté aprobada. Ahí incluso con lo que decía Carlos, si pasa lo de la controversia constitucional de Norma Piña, que lo revise la Suprema Corte, ni así. No. Para empezar, vamos a entrar en un verdadero conflicto entre los dos poderes, ¿verdad? Donde esto va a subir de tono. Esto va a subir de tono completamente. Entonces, en un estricto apego a la norma técnica, se acabaría todo una vez que lo vote el Senado. Y bueno, sí hay una salida, que es el veto presidencial, que eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Bueno, eso no va a pasar. No. Eso no va a pasar. El gran Tlatuani es el que empuja eso. Claro. Descartada de la posibilidad. Entonces, a falta de aquel, pues el recurso legal ya es inexistente. Una vez votada, aprobada, pasada por su proceso legislativo. Hay otro recurso, querido Martín, Hassan Martín,
que también es imposible, pero también hay que decirlo. Una reforma constitucional pasa por algo que se llama el refrendo, ¿no? O sea, las legislaturas locales tendrían que sumar la mitad más uno, pero tampoco se va a dar. Sí, pero tiene razón Carlitos allá en Ciudad de México. Sí, correcto, existe la de las votaciones, pero para conocimiento de todos, pues ya hay gobernadores y gobernadoras, como la de nuestro estado, que ya mandó su propia iniciativa, igual que la otra. Entonces, pues sí llevan también una amplia mayoría. Que ya tendremos que platicar sobre eso. Va a ser otra historia. Y sobre lo que nos spoilereó Castro Trente ayer, de que van también por la reforma a las fiscalías. Habrá que seguirle la pista de cerca, Hassan. Qué interesante, nada más que yo no entiendo por qué no las incluyeron para que fuera integral ahorita, ¿verdad? Pues porque se trataba de salirle al paso, ¿no? Claro. Al intervencionismo y no quedaba. Bueno, ¿algún tema concluyendo, Carlos, con Hassan? Pues mira, rápidamente, solo para actualizar, pues ya habló el presidente López Obrador hace unos minutos sobre esta intención de la ministra Norma Piña de atraer el asunto a la Suprema Corte, que como bien nos dice aquí nuestro experto, pues no se ve cómo eso sería algo difícil, pero ya dijo que sería una intromisión burda, que eso no le ve, pero quiero destacar la última frase que dijo hoy el presidente al respecto, porque por lo menos lleva la ironía de la frase. Dice que en caso de que esto se diera, sería una intromisión burda, dice el presidente, más que un exabrupto. Creo que esto sería faltarle el respeto de un poder a otro poder. Bueno, me parece que por lo menos la ironía de la frase ahí queda, ¿no? No, pues es que nos gusta dar, pero que no nos den. Es correcto, y hágase la voluntad de Dios en las muelas de mi compadre. Hassan, como siempre, muchísimas gracias. Saludo, Carlitos, hasta la Gran Tenochtitlán. Un saludo. Muchas gracias, Martín. Hassan Martín Franco es presidente de la Federación Estatal de Barras y Colegios de Abogados.